¿Qué tal, amigos, amigas? Esto es El Espejo de Canal Capital. El día de hoy vamos a compartir un trabajo muy interesante del señor Juan Martín Cueva que se llama Frontera sin Norte. Específicamente en este documental se habla de los efectos del Plan Colombia en la frontera ecuatoriana colombiana. Los dejamos pues con 586 kilómetros, frontera sin norte, aquí en El Espejo de Canal Capital. En realidad empecé a hacer cortometraje en el Ecuador, eh, algo de ficción, maluco. No, no muy buenas cosas, están escondidas. Luego me metí, en realidad empecé con el documental ya cuando estaba en la escuela de cine. Yo estudié en Bélgica, en Bruselas, y lo primero que hice con un compatriota de ustedes, además con César Salazar, hicimos un documental en un barco carguero. Nos hicimos la travesía desde Bélgica hasta el Ecuador y filmamos la vida cotidiana de los marinos mercantes, ¿no? Ese fue el primer documental corto, Marineros se llama. Luego hice un documental que circuló un poco más, que es un poco más conocido, que se llama El lugar donde se juntan los polos, que es un tema más íntimo, más personal. Ya es un largo corto, digamos, de 53 minutos. Luego hice un documental para una serie que hizo la televisión brasileña, Televisión América Latina. Hizo una convocatoria para hacer una serie de documentales sobre los latinoamericanos. Entonces yo hice la versión sobre el Ecuador, y en base a eso hice uno un poco más largo que se llama Este maldito país. Esas como mis obras más personales, digamos así. Luego he hecho cosas como esta, 586K, la frontera sin norte, de algún modo en el marco más de una relación, en este caso con una ONG. O sea, no lo siento tanto como una obra mía, aunque obviamente ahí aparecen las ideas y las investigaciones que uno hace, los personajes. En este caso, Frontera sin Norte era bien interesante porque era hacer una especie de reflexión sobre qué ha sucedido con 10 años de aplicación del Plan Colombia en las zonas de frontera entre Ecuador y Colombia. Porque muchas veces vemos la cosa más macro, más política, internacional, etcétera, pero es bien interesante ir a las zonas de frontera, a las poblaciones de esas zonas y ver las consecuencias que tiene el conflicto, las fumigaciones, los desplazamientos de población en la gente de ahí, ¿no? De un lado y de otro. Yo solo filmé en el lado ecuatoriano, pero la mayoría de los participantes son colombianos desplazados. Me imagino que últimamente hay una toma de conciencia en Colombia sobre los problemas que el conflicto ha causado durante décadas, ¿no? Pero internamente. Pero resulta que los países vecinos también tienen consecuencias muy pesadas, interesantes además. O sea, hay cosas malas y cosas buenas. Hay cierta xenofobia, cierta resistencia al colombiano en el Ecuador, eso es verdad. Y es más o menos entendible, no justificable, pero entendible cuando llegan grandes eh, cantidades de población desplazada. Pero también hay una solidaridad y una especie de fraternidad muy bonita. En las zonas más pegadas a la frontera, porque a veces son casi las mismas familias, la gente que vive de un lado y otro, en Tumaco, en San Lorenzo, son realmente las mismas familias. Todo el mundo tiene un primo colombiano o aquí un primo ecuatoriano, en fin. En zonas un poco más alejadas, porque yo creo que la gente sí entiende las razones del desplazamiento de esa gente, no es que se van porque quieren robarnos del trabajo o por algo así. Es gente que ha tenido que dejar su tierra, su familia, su trabajo por forzada, ¿no? Por la violencia. Un pedido de una ONG que trabaja con derechos humanos, la APDH, en el Ecuador, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Ellos querían y tenían un financiamiento catalán, me parece, para hacer un poco de investigación y de reflexión sobre
las consecuencias de 10 años de aplicación del Plan Colombia en toda la zona de frontera. Supuestamente el Plan Colombia era financiado por los Estados Unidos para el combate al narcotráfico en la zona de frontera, pero del lado colombiano. Pero lo que no se calculó, pero se vio enseguida, es que habían consecuencias nefastas y muy fuertes en toda la franja de frontera del lado ecuatoriano, muchísima. Por directa, porque muchas veces las fumigaciones no respetan la frontera exacta y se fumigaban cultivos legales de cualquier tipo de productos del lado ecuatoriano, se afectaba la salud. Hay un documental hecho por una suiza, una cineasta suiza que vive en el Ecuador, por ejemplo, específicamente sobre las consecuencias de las fumigaciones en la salud de la gente, de los campesinos que empezaron a presentar síntomas terribles de afectaciones a la piel, a los pulmones, una cosa bien, bien grave. Y bueno, entonces la idea era un poco recorrer toda la zona de frontera del lado ecuatoriano y ver en qué estado estaba esa cosa después de 10 años de aplicación del Plan Colombia. Y realmente el título dice un poco eso, ¿no? Frontera sin norte, en el sentido de que es difícil terminar de entender qué intereses nomás se mueven por ahí, qué fuerzas hay. Están todas, todos los intereses, todas las fuerzas. Pero por encima de todo eso, yo lo que sí constaté y que es lindísimo es ver la capacidad de reinventarse y de resistir que tiene la población, las poblaciones colombianas y ecuatorianas de esa zona. Violencia, violencia. Pues no tanto porque de pronto el campesino lo ha provocado, sino que pues no se sabe de dónde vienen fuentes así que eh, vienen, como le digo, a incomodar al campesino, porque eso es una forma de incomodar y hacerlo sentir de pronto hasta para que llegue hasta desplazarse de la zona. Mi familia pues una mezcla bastante, ya porque mi bisabuelo pues de procedencia de Jamaica, él vino en tiempo de la bananera, aquí se radicó, estuvo familia y ahí se fue a Tumaco. Ahí en Tumaco también tuvo más hijos. Por parte de la abuela de mi padre, ella era colombiana, apellido Grasso. Ese es el apellido que nosotros llevamos. No llevamos el apellido de mi abuelo, que el primer apellido de mi abuelo, porque el primer apellido de mi abuelo es Jaime. Entonces, nosotros ahorita somos Grasso. Hay parte de mi madre, pues Caicedo, vinieron en tiempo de la violencia en Colombia, cuando se originó esa matanza de los partidistas, dos leones ahí peleando. Totalmente que ganaron los conservadores y los liberales eran abatidos, tenían que abandonar familias, tenían todo y se vinieron a esta zona aquí. Aquí habitaron algunos colombianos que vinieron corridos de la violencia. Allí donde se pobló más esta zona norte de la provincia de Esmeralda. La mayor parte de familias de aquí de San Lorenzo, de la provincia de Esmeralda, son de descendencias colombianas. Todos tenemos raíces en Colombia. Entonces yo digo, como ecuatoriano, si digan que tenemos que ir a pelear contra Colombia, yo digo tal vez que no. Hay dos tipos de hechos que se están dando en la zona de frontera. Uno es los refugiados que vienen desde Colombia. En el año 99 Ecuador tenía al año más o menos 150, 200 casos de refugiados colombianos en el Ecuador, ¿no?
A partir del año 2000, 2001, el Estado ecuatoriano reconoce que podría haber 500.000 ciudadanos colombianos. Es decir, el Ecuador tiene una ola de población que viene huyendo de la violencia y eso, se quiera o no, acarrea una problemática social. Mayor desempleo, mayor dificultad en el tema de atención de salud, de atención en educación. Ni los centros de salud ni las escuelas dan abasto para toda la cantidad de población. Ni siquiera para la ecuatoriana daban abasto porque son zonas pobres. Peor aún con toda la población que se viene. El Ecuador no está apto, no está capacitado para receptar toda esta cantidad de población. El Ecuador, por un lado, expulsa ecuatorianos para la migración por una necesidad económica y por otro lado recepta. Esto, a su vez, está generando otro problema y es el desplazamiento interno de la población ecuatoriana. Si nuestra población está abandonando sus tierras, sus hogares, sus comunidades, sus formas de vida, porque también las circunstancias ya no les permiten estar ahí. Sí, ha salido bastante. Al menos de aquí Barranca Bermeja han salido bastante gente de aquí. Nos toca salir porque tenemos nuestros hijos también, pues, y por protección de ellos, pues, tenemos que salir, pues. Así es. Soy de Manabí, exactamente, de Manabí, estoy aquí ya casi 18 años. Pues bueno, como cualquier persona buscando mejores vidas, supuestamente mejores vidas, con mi esposo llegamos aquí, exactamente Barranca Bermeja. Pero como usted ve, pues aquí la situación económica es bien difícil, pues estamos tratando de sobrevivir. Hace algunos años sí había bastante, más o menos unas 72 familias. Ahorita pues de pronto hay unos 30 familias. Imagínense, estamos hablando de una mitad, casi una mitad de familias que se han ido. Y como usted ve, pues hay bastantes viviendas desocupadas, botadas. Una porque la situación, lo económico, el trabajo, ya no hay éxito. Pues y otra por el peligro, miedo, temor, bueno. El contexto en el cual se fundamenta el Plan Colombia, en el que se origina esta política antinarcotráfico, es un contexto en que se traslada la zona de preocupación norteamericana del Cono Sur en los 70s, a Centroamérica en los 80s y los Andes a finales de los 80s. En los 90 ya no existe conflicto este-oeste, se ha caído el muro, lo de Centroamérica se ha resuelto a través de los acuerdos de Esquipulas, entonces la concentración geoestratégica de los Estados Unidos en la región se conduce hacia el tema colombiano. Y lo que sucedía en Colombia era un crecimiento del proceso de insurrección rural esencialmente, un proceso de desplazamiento de la influencia que tenían los carteles en zonas, por ejemplo, Puerto Asís o La Hormiga, las zonas del Putumayo, que fueron ocupadas por el vaciamiento, por la destrucción del cartel de Medellín, fueron ocupadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por las FARC. Se conforma un eje político, diplomático y también con contenido militar, el eje Washington-Bogotá. Ese eje Washington-Bogotá se sirve de la presencia de un poderosísimo lobby colombiano en Washington que facilita el desarrollo de una iniciativa denominada Plan Colombia. Ahorita, pues de acuerdo a la nueva constitución, pues se nos está dando una prioridad especial directamente a lo que somos línea de frontera. Anteriormente pues éramos tratados como común y corriente, como cualquier comunidad, pero siempre pues aquí, al estar en línea de frontera, necesitamos también, o tenemos otras necesidades, por decir, en lo que es seguridad. Aquí en nuestra comunidad, que estamos a escasos 300 metros de la frontera, no tenemos toda la iluminación completa, que está prácticamente inconclusa. Está hasta el sector de la casa comunal y más o menos nos falta lo que es 1 kilómetro hasta llegar a la línea de frontera, porque por aquí siempre pasa los cuatreros, digámoslo así, pues, y aquí muchas veces se ha logrado quitarles lo que es el ganado, lo que estén robándose.
se ha podido recuperar eso. Entonces, o sea, que aquí ante todo es lo de seguridad, pues. Una cosecha buena, más o menos de alberja, da 7, 8 bultos del kilo de siembra. Mayormente se la venden en piales porque son semillas colombianas, y por la cercanía también a Ipiales, pues siempre se la venden en Colombia, en la parte de Ipiales específicamente. Bueno, el Plan Colombia se inaugura en el año 2002 con el programa de fumigaciones al sur del Putumayo. En ese programa empieza a fumigarse en toda la orilla del río San Miguel principalmente, afectando a cientos de hectáreas también en el lado ecuatoriano, donde se perdieron cosechas de yuca, cosechas de cacao, cosechas de plátano, y donde quedó afectada muchísima de la población, más del 50% de la población ribereña del río San Miguel, que se dedica generalmente al cultivo agrícola, que siendo un tema que aparentemente afectaba solamente a las cosechas, afectó a la salud de los pobladores. Muchos pobladores denunciaron documentadamente afecciones a los sistemas respiratorios, a la piel, etcétera, etcétera, y también al sistema educativo, porque los niños no podían ir a sus escuelas temiendo, y los padres no les mandaban con evidente razón, temiendo que pasen las avionetas fumigando y que puedan los niños ser rociados con el glifosato, ¿no? En el último trimestre del 2006 se dio nuevamente una importante etapa de fumigaciones, lo que motivó a que el gobierno ecuatoriano presente ya denuncias formales de que se detengan por un lado las fumigaciones y por otro lado que empiece un proceso de resarcimiento de los daños causados al Ecuador y a la población por parte del gobierno colombiano. Nací en Riobamba. A la edad de 9 años viajé a Santo Domingo. Toda mi juventud me casé, vine con 3 hijos aquí en el año 1986, después del terremoto. Con el Plan Colombia, aquí viene incluso las fumigaciones. Entonces la gente que vivía en la frontera tenía que abandonar porque no tiene ninguna mejoría. Sí, porque mire, si tenían una cementera de maíz, potreros, tenían todo lo legal aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador solamente encuentran todo legal. Y eso fue fumigado, fue quemado. Entonces, ¿qué podían hacer esa gente aquí? Tenía que irse por otro lado. Eso es lo que sucedió. Muchos sembríos se murieron, sembrado maíz verde, entonces la gente no sabía primero por qué se había secado las plantas, después ya decían que eran por las fumigaciones que habían muerto las plantas, y ahora hay más enfermedades. Las personas mayores sufren con dolor de estómago. Esas son las enfermedades que han llegado en las comunidades desde que hubo las fumigaciones. La Federación de Centros Agua del Ecuador somos 22 centros, Carchi, Esmeralda y Imbabura. La tierra la tenemos ahí, son 230 hectáreas, son solamente en Guadualito. Y nosotros lo mantenemos las tierras porque en realidad la tierra es la madre nuestra. Por ellos vivimos, por ellas sembramos y por ella comimos nosotros. Entonces por eso nosotros no hemos vendido la tierra, porque muchas personas que vivían afuera vendieron la tierra y ahora son dueños de las palmeras. Por eso nosotros no hemos vendido, las tierras serán para nuestros hijos, para nuestros nietos que vienen, y seguiremos manteniendo nuestra tierra ahí.
Aquí pues se ubicaron mis padres cuando eran muy jóvenes y aquí crecimos nosotros también. Y después fuimos al pueblo, allá pues a la escuela, a aprender pues a leer y a escribir. Y en las vacaciones veníamos otra vez aquí a la finca a trabajar. Y así fue, hasta que ya mi padre ya envejeció y ya dijo, bueno, a cada uno voy a darle su pedazo de tierra. Y después ya los últimos pues ya vinieron pues las palmeras, que fue pues un gran problema para la zona, porque la gente ya empezó a vender sus tierras y a despojarse de sus tierritas y vendiéndolas. Yo vi la necesidad de no vender, porque en primer lugar yo soy nativo de aquí, esta es mi cuna, este es mi territorio. Ya por naturaleza la gente ha tenido ese amor hacia la agricultura, hacia el campo, entonces eso ha dado que ellos siempre siembren, siempre produzcan por lo menos para el sustento diario de la familia. Hacia allá abajo tengo un guayacán, ya está grueso ahí ya. Caro el guayacán, ajá. No, es que ahora a ver si... El problema fundamental de seguridad para Ecuador hasta la paz de Brasilia, hasta 1998, perdón, es el conflicto Estado-Estado con el Perú. Por lo tanto, la zona de frontera con el norte, en Colombia, tenía un estatuto, digamos, hasta cierto punto de equilibrio tácito con los procesos de Colombia. O sea, las FARC, cada vez que entraba un gobierno ecuatoriano nuevo, hablaban con algún personero de ese gobierno para explicarle que la posición de las FARC consistía en que el Ecuador no se mete en hacer operaciones militares. Y la necesidad de desplazar el dispositivo militar, no a una guerra convencional, sino a un conflicto asimétrico, en zonas de selva donde los tanques, el conjunto del aparato militar y policial no funcionan, hacen que el Ecuador tenga que rediseñar una política de ocupación de fronteras. Más aún cuando el Estado colombiano, en su propia lógica y dinámica estratégica, abandona deliberadamente las fronteras para dejarlas a cargo de los estados vecinos. Todo eso genera, entonces, va generando una serie de conflictos en el cual la presencia militar ecuatoriana pasa de 4.000, 5.000 soldados y policías a alrededor de 12.000 como tenemos ahora. Mi nombre es Jorge Heriberto Pinchao López. Soy hijo de padre colombiano y de madre ecuatoriana. Nacido en Santo Domingo de los Colorados, realicé mis estudios allá. En el año 2000 ingresé a la escuela José Luis Tamayo, una escuela unidocente, ubicada justamente en la ribera del río San Miguel. Ya cuando se anunció de que venía el Plan Colombia y las fumigaciones, la gente se mostraba incrédula, decía que no iba a pasar nada, que todo estaba controlado. Pero pasó la primera fumigación y la gente quedó ya tambaleando, se puede decir, quedó entre que sí y entre que no. Luego vino la segunda y finalmente el arranque manual, y con eso ya quedó comprobado de que todo estaba terminado. A partir de ahí se da un cambio de manera cultural y en la forma de vida mismo de los habitantes. Entonces eso ya motivó a que los padres trabajen más, trabaje padre y madre, y en muchos de los casos que la familia tenga que separarse. El padre va a trabajar por un lado y la madre va por otro. Entonces el niño quedó un tanto solo. Y eso es lo que se ha venido agudizando hasta ahora, que básicamente los hogares hasta cierto punto podríamos decir que se han destruido. Hasta que llegó a un punto en que ya la gente no pudo más y tuvo que abandonar el sector. Ahora cuentan los que por ahí pasan de vez en cuando, simplemente son rastrojos. O sea, rastrojos, montaña alta, un monte que nace después y nadie la trabaja porque nadie quiere ir ahí, no hay de qué vivir. En ese tiempo, eso fue como a principio del 99, fumigaron. Toda la gente que nos debía a nosotros, el cuento como a mí me fumigaron, no nos pagaban. Entonces nos quedó una deuda muy grande a nosotros. Y viéndonos en esa situación nos dio mucho aburrimiento de que habíamos perdido todo. Entonces de pronto decidimos venirnos. Veníamos de por allá de una vereda, Remanso llama eso. Llegamos a San Miguel. Ahí estuvimos por ahí unos 3 meses. Y parecía que ahí se iba a poner como muy mal eso para vivir. Entonces nos vinimos acá a la frontera.
con 2 niñas pequeñitas que traía. Esas 2 niñas, ellas no tenían ninguna documentación. Entonces ellas son registradas aquí en el Ecuador. Son ecuatorianas. Con un tiempito de estar aquí, ya también quedé embarazada y tuve un niño. Él es ecuatoriano también. Hasta antes del Plan Colombia podemos decir que la población de una u otra manera, positiva o negativamente, estableció sus propias dinámicas para interactuar con el otro, con el que está frente. Históricamente se conoce de momentos en los cuales, por ejemplo, las FARC es las que mantenían el orden o el sistema en algunas poblaciones, evitaban que haya prostitución, no permitía que haya robo. También desde Colombia existía la política por parte de estos actores de no traspasar la frontera. Una vez que arranca el Plan Colombia y que hay esta teoría del yunque y el martillo, es decir, empujar hacia la frontera, ¿verdad?, para hacer que un tercer actor también se involucre, hace que la población ya no pueda tener su sistema de una u otra manera pactado de esa interrelación. Y finalmente también los actores armados colombianos involucran a la población civil. Ahora, población que es calificada por apoyar a las FARC, es atentada por los paramilitares y por el ejército colombiano. Población que ayuda a los paramilitares es atentada por las FARC o por los ELNs. Es decir, la población se vuelve un objetivo militar, la población civil. Parece que poco a poco las cosas los gobiernos van entendiendo que hay que ponerle asunto a la frontera, hay que ponerle algo, porque aquí no nos divide el río, sino nos une el río a los dos países, porque somos hermanos por descendencia. Ya las familias vivimos casados, tenemos hijos con las colombianas y todo, ya somos para nosotros una sola familia. General Farfán es creado en el año de 1969. En esos tiempos por aquí vivían indígenas, son venidos desde Archidona, del Tena y de Francisco de Orellana. En los años 60 ellos comenzaron a llegar a las bocanas de los ríos de este sector y comenzaron a ir a cultivar arroz al lado de Colombia. Y por eso la mayoría de las familias de este sector, de los indígenas que hay en este sector, son ecuatorianos los principales. Ahorita ya los hijos, ya los nietos ya se han hecho colombianos. Con la avenida de la Trocha, que ya comenzaron a penetrar las petroleras hasta Proyecto San Miguel, donde hicieron un campo petrolero, en el año 1970, 71, hacen una trocha y recién comienzan a llegar los colonos. Ahí tenemos varios nombres de algunas familias que han vivido aquí, como es don Germán Jiménez, don José Reyes, hay otro señor José Songoro, don José Díaz. Sí, nosotros vivimos aquí hace 45 años casi. Y antes mi suegro, cuando vivía en primera compañía que era, con esa compañía entraba mi suegro y después se fue a llevar a su hijo a mi marido. Cuando llegaron esos militares, a nosotros querían mandar ya sacando de aquí, expulsando. Nosotros, ¿a dónde vamos a ir? No, yo decía, ¿a dónde? No somos peruanos para mandar a nosotros expulsando, somos ecuatorianos. Nosotros somos quichos. ¿Cómo vamos a ir allá, más allá? ¿A dónde? Allá también hay gente. ¿Dónde vamos a acudir? ¿Dónde vamos a vivir nosotros? Decía. Yo decía más que todos acaba así frente, yo hablaba con ellos. Entonces, decían que entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no he de salir de esta finca, si es que me quieren invadir de aquí hasta allá, mejor que me maten, le dije. No, dice la señora no quiere, ahora ¿qué vamos a hacer? No soy preparada, pero sí hablar, pero poco a poco, pero me hablo. El que entiende, si no. Entonces nosotros separamos, hacemos una comunidad llena, escucha. Aquí vivimos con mi familia, ya. Yo tengo 15 hijos. De los 15 son 4 muertos y 11 vivos y un hijito que me regalaron. Como yo no tenía varón, entonces me regalaron un varoncito. Con eso tengo 2 hijos. Entonces, y para mis nietos y para mis bisnietos no va a alcanzar tierra.
Primero vino la fumiga, nos dieron durísimo, hace 5 meses vinieron y nos acabaron con la fumiga. Vea el plátano cómo está. Yuca no nos dejaron, maíz no lo acabaron, todo se acabó. Y vinieron ahora y nos arrancaron. Entonces nos dejan como es un masacre para nosotros. Ahora otra cosa, yo miro, Simbibe quiere acabarla, porque no, con toda esa plata que está gastando en armas, en el IQ, ¿usted cree que la traída de todo ese ejército para acá no le vale a ellos? ¿Por qué ellos no invierten eso nosotros los campesinos? Los campesinos, ¿por qué están en el pueblo? Porque están en vía de extinción, ya no siguen en vía de extinción, nos están a todas horas matando. No nos matan, pero era mejor que para uno, es mejor que lo maten a uno y no lo dejen a uno sin nada. Es difícil para nosotros poder salir de nuestro país, y más en esas circunstancias, huyendo del conflicto. Una vez que pasamos la frontera, todo cambia para nosotros. Las costumbres, una cultura muy distinta, y nos toca empezar desde cero. Porque en Colombia pues ya teníamos un proyecto de vida, teníamos nuestros empleos, nuestras familias, y de repente te cambia la vida porque tienes que abandonar todo y tratar de luchar en otro país donde no conoces absolutamente a nadie. Por ejemplo, a los chicos se les dificulta mucho el estudio. Cuando un refugiado viene aquí, difícilmente trae toda la documentación de Colombia. Tenemos que salir de inmediato huyendo. Son alrededor de 50 años, estamos hablando de 5 décadas que viene Colombia atravesando ese conflicto y que cada día va desplazando miles y miles de personas. Tanto aquí tú vas a la frontera y te encuentras con gente desplazada que ha huido y son gente de pocos recursos. Campesinos, gente pobre. Aquí en la ciudad sí encuentras gente, no del campo en Colombia, sino de gente de las mayores ciudades, las ciudades más importantes de Colombia, de Medellín, de Bogotá, de Cali. Colombia es un punto que sigue siendo inexplorado, a pesar de que se sabe que hay ingentes cantidades de recursos naturales ahí. ¿Y por qué Colombia no puede ser usurpado? ¿Por qué? Porque hay un conflicto interno. Hay una guerra civil interna, ¿verdad?, que impide tener acceso a esos recursos naturales. Por eso, la estrategia que se llega a configurar en Colombia es decir, bueno, más allá de que exista el tema de la siembra de coca, la siembra de amapola, totalmente reales, pero esos se toman como los factores que pueden justificar una estrategia que va mucho más allá de la guerra del narcotráfico o ahora llamada guerra preventiva contra el terrorismo. El problema del Plan Colombia, Alfredo, es que es un plan que viene envenenado, porque más del 75% del componente del plan es un componente militar. Entonces uno no puede llegar a las regiones y fundamentalmente es un plan de fumigaciones masivas, de cultivos ilícitos. Uno no puede llegar a las regiones con una presencia militar tan agresiva y simultáneamente no tener un componente social que permita a los cultivos que son destruidos ser sustituidos, apoyo a los campesinos, presencia social del Estado. Yo creo que ese es el principal problema que ha confrontado el Plan Colombia,
que además nos ha terminado por enredar las relaciones con algunos países vecinos, como el caso de Ecuador. Bueno, la parroquia Ancones Sardina se encuentra en la parte norte de la provincia de Esmeralda, el cantón San Lorenzo. Nosotros por la parte sur limitamos con la hermana República de Colombia. Al frente tenemos Candelilla de la Mar, que como ustedes ya vieron, estamos a 2000 metros, pero nuestras relaciones con los hermanos de Candelilla de la Mar en los días anteriores eran demasiado excelentes, ¿no? En esta comunidad es la única que nos ha permitido, porque al lado de Colombia no hay ningún centro de salud, no hay colegio, entonces toda la gente de Colombia, de toda la vereda, no solamente Candelilla de la Mar, ellos vienen a hacer su actividad tanto comercial, educativa y de salud aquí. No sabe uno con quién está al lado de uno, y eso le impide a uno, al pesar que hay vínculo familiar, vínculo comercial, pero ya la gente poco pasa a los lados de Colombia. Justamente en estos momentos, si no tuviéramos con los efectos del Plan Colombia, en estos momentos tuviéramos un partido de Colombia aquí, de cualquier parte de la guerra colombiana, pero no nos ha permitido porque no sabemos quién nos viene, quién nos llega, y como por la alta inseguridad que tenemos aquí en la frontera no nos permite seguir continuando con esa relación. San Lorenzo es un pueblo hospitalario, donde sus hijos somos muy generosos. Aquí se ha vivido en completa armonía y completa tranquilidad, ¿sí? Para nosotros los sanlorenseños fue espantoso lo que comenzamos a vivir, fue desde 1998, cuando un grupo de insurgentes del vecino país entraron hasta el centro de la ciudad de San Lorenzo y llevaron en calidad de rehén al teniente político de la parroquia de Mataje, que fue ajusticiado allí en territorio colombiano en una forma bárbara. Desde ahí vino la pesadilla para lo que es el pueblo de San Lorenzo del Pailón. Aquí vivimos los verdaderos soldados que estamos vigilantes de esta frontera, porque no hay inversionista que quiera entrar a San Lorenzo, turismo no viene a San Lorenzo. A raíz de que el presidente Uribe comenzó a presionarlo a los insurgentes, ellos comenzaron a hacer una situación de zozobra en el sur de Colombia y comenzaron a trasladarse gente del sur de Colombia y ubicarse al norte del Ecuador. Claro que así como vinieron gente buena, que hay que sacarse el sombrero y felicitarlo, también vinieron gente mala. El esposo y el hermano de Florinda Gallego hacen parte de la lista larga de desaparecidos que hay en Colombia. Hoy nadie sabe cuántos pueden ser los desaparecidos en nuestro país. Solamente las fosas, los cementerios clandestinos nos están revelando que este número puede superar los 20.000. En este momento, cuando estamos conociendo esa barbarie, esa crueldad, llegará el momento de preguntarle a esos sectores de la sociedad colombiana que apoyaron el proyecto paramilitar. Esa es la realidad, esa es la pura realidad de los paramilitares. El gobierno de Magua de nuevo utiliza de manera totalmente adjetiva y absolutamente irresponsable la cuestión de seguridad, pasando por encima de todos, absolutamente todos los aparatos institucionales. Y todo eso a cambio de una supuesta ventaja política para cimentar un gobierno que se estaba cayendo. Magua negocia la base de Manta, compromete a la seguridad nacional, transforma al territorio ecuatoriano en objetivo estratégico para la operación militar de las fuerzas en conflicto en Colombia.
y da origen a esta dinámica que lleva al caso de Angostura el año 2008. En Angostura como que se crea el punto de inflexión en que la política exterior ecuatoriana tiene que cambiar. Ecuador operó como avestruz, metida la cabeza abajo del hueco, pensando que iba a sacar ventajas políticas o económicas de adhesión a los diagnósticos y opciones de Washington y Bogotá. La política que se ejecutó se fue catalizando hasta el momento de Angostura, pero es un largo proceso en el cual la ceguera, la torpeza, la miopía de las élites nos llevó a este punto. Lo ilegal llega a este sector en el año de 1979-80. En el año 1982 comienzan a cultivar coca en Colombia, al procesamiento en este sector del Putumayo. Y ahí es cuando de ahí para adelante comienza la violencia, a formarse ya los grupos ilegales por el control de los sectores del narco y todas esas cosas. Y desde ahí vienen los problemas, siempre han habido problemas. Por eso ahora parece que vivimos un poco más en paz, más tranquilidad y más antes, siempre por el dinero fácil, el control de todos los problemas que han habido. Y de ahí viene sucesivamente, y porque yo me acuerdo que en unos tiempos en el río San Miguel, entre ellos se mataban y botaban, todo el mundo lo botaban al río, ahí no lo enterraban si no eran, vaya para el río y los que podían, familias recogían, los que no, se podían en el río, por ahí se acabaron, y así han habido. Después para acá como se controla, pero viene vuelta el problema del Plan Colombia y nuevamente comienza lo mismo. Es una región donde las dinámicas sociales se arrastran desde mucho antes de la presencia del Estado. El Estado en los países andinos, en la zona amazónica, siempre tiene una presencia casi puramente coercitiva y extractiva. No tiene presencia positiva, no ha tenido. Y menos aún en el caso colombiano, donde las sociedades regionales se han constituido a espaldas del Estado. Es decir, hay una realidad social que no fue entendida, que no fue tratada sensatamente por ninguno de los estados andinos, y que por el contrario obedeció a un diagnóstico de seguridad norteamericano que impulsaba la presencia militar y la lucha física, militar, armada contra un proceso social y económico como es el tema del narcotráfico, sea en la producción o sea en el consumo, allá también en los Estados Unidos. Tengo algunos oficios. Soy soldador, soy mecánico, soy chofer, soy operador de máquinas agrícolas, soy operador de montacargas, pero de ninguno de ellos el título. Lo único que fue que conseguí comprarme un motorcito y un botecito a plazo. Yo me boté pues a trabajar sin saber manejar incluso. El momento más difícil de nuestra vida es el que podíamos ver que bajaban cadáveres, el tiempo del Plan Colombia, de la violencia. Esto es lo que nos hizo silenciar, nos hizo, si es posible, amargar nuestra vida, en dónde estamos y a qué venimos. Lamentábamos nosotros a qué habíamos venido a esta frontera. Era doloroso de ver esto, como venían cadáveres flotando. Mire, lo que teníamos, las únicas ollas que nosotros tenemos con nuestro esfuerzo de trabajo, mire lo que nos hace, mire. Hay veces que dicen que la gente se mete a la subversión, que ni si qué, que ni si cuándo, sabiendo que el gobierno mismo tiene la culpa, porque uno de hambre no se va a morir. ¿Qué van a hacer ahora? Pues, no sé, irnos de desplazados de nuevo será el Ecuador o quién sabe si nos están esperando como desplazados, esos programas de desplazados en las zonas urbanas. Lo que estamos pidiendo es una posibilidad de trabajo en esta tierra y resulta que ya no la vamos a tener. Quiero hacer de pronto una diferencia entre aquellos que vienen nomás a buscar trabajo, a buscar bienestar para sus familias, esos migrantes. En cambio los refugiados pues tenemos que salir por conflicto, ¿no? Para poder sobreguardar nuestras vidas. Esto del conflicto en Colombia es preocupante.
vemos que pasan los días y no hay solución a esto, no hay un diálogo, más secuestrados, más desplazados. En la frontera norte, hasta la firma de paz con el Perú y hasta la implementación en el año 2000 del Plan Colombia, en frontera norte estaban alrededor de 3.000 a 5.000 efectivos militares. Esto hasta la fecha se ha dado un incremento sustancial de aproximadamente 10.000 hombres, es decir, tenemos de 12.000 a 15.000 hombres patrullando la frontera norte ecuatoriana. Mientras que Colombia solamente mantiene 2 puestos fijos en su frontera, entonces resulta por lo menos irresponsable que Colombia esté acusando al Ecuador de que no resguarda su frontera cuando más bien es el gobierno colombiano, el Estado colombiano quien no mantiene una presencia efectiva de fronteras. A finales del 99 se oía hablar de un plan Colombia, pero nosotros pensábamos que era un plan de paz, un plan de desarrollo, pero no fue así. Nosotros escuchamos que el plan Colombia era con la finalidad de erradicar la coca y a la gente hacer un cambio de vida, para que haya un cambio de desarrollo, pero lamentablemente no fue así, sino fue un plan de destrucción, muerte y pobreza y miseria, porque al mismo tiempo se implementó otros problemas sociales grandes. Y la gente, al momento que comenzó el Plan Colombia en el sector de la frontera, era como si estuviéramos en la guerra de Vietnam en esos tiempos, porque los helicópteros volaban del agua al agua echando bala y de todo lo que es puente y todo el sector. Y a los pocos días aparecieron avionetas fumigando, explosionaban líquido en el aire, pues uno pensaba que no era malo, pero sinceramente era glifosato lo que estaban fumigando. Ya se pasaba a nuestro territorio hasta 3 kilómetros. Mucha de la gente desesperada, amenazada, solo con sus maletitas de ropa, con eso, huyendo de la violencia que existía en el otro lado. Y eso nos preocupó a nosotros para comenzar a hablar por medios de comunicación, pero casi no fuimos escuchados. Como siempre nos tildaban como zona roja y hasta de mentirosos, cómplices de la violencia, o sea, diciendo como mentirosos. Y la prensa también comenzó a hacer un tremendo show, como decir que todo el mundo aquí era guerrilla, que todo el mundo aquí era paramilitares, que aquí no había gente sana, sino todo el mundo era tarde. Todo el mundo era malo, para ellos. Ellos, si aquí de una cosa que les decía a alguna persona, sacaban un papelón. Hasta justo una vez Teleamazonas en un sector se cogió unos campesinos y comenzaron a hacerlos raspar plantas que no eran de ellos, pagándoles para sacar un show, que aquí todos los ecuatorianos vivían del narcotráfico, pero fue en este sector, no fue en Colombia, y no eran las matas de coca, sino eran otras matas, y salió un programa en la televisión. Dentro de nuestro cantón San Lorenzo no hay plazas de trabajo como para decir se puede tener más personas trabajando en empresas, en instituciones, especialmente si vienen hermanos colombianos. Pero sí lo que han venido a hacer es abaratar tal vez el costo del trabajo que hacía el ecuatoriano con la mano de obra colombiana. Entonces, abaratando estos costos, ya no quieren contratar al ecuatoriano, sino que te contratan más bien al colombiano para que él pueda realizar ese trabajo. No podemos nosotros calificar a todos los colombianos como malos, pero sí podemos decir que a raíz de muchos que han venido tal vez con el membrete de refugiados, bajo ellos se ha venido la delincuencia también. Antes aquí en San Lorenzo jamás se escuchaba hablar del sicariato, pero ahora es a voz populi. Los niños juegan con armas de juguete diciendo yo soy el sicario y yo te voy a buscar para matarte. Hasta la terminología no las empiezan a cambiar. Entonces estas son situaciones que se han venido dando a través de la incidencia y la presencia del Plan Colombia aquí en nuestro cantón San Lorenzo. El enfoque militar no ataca lo que es el origen mismo del problema de la economía política, del narcotráfico y del complejo productivo coca-cocaína a escala andina.
Eso debe arbitrarse mediante medidas sociales y económicas. Y las medidas sociales son esencialmente, en el caso colombiano, consisten en una reforma agraria preterida durante décadas. El problema del enfoque militar consistía en que era consistente y coherente con la urgencia geoestratégica norteamericana. Y el problema no era el control del narcotráfico, el problema era la ocupación de la zona amazónica, el impedir el desarrollo de otras alternativas políticas que no sean las que los Estados Unidos de alguna manera definían como su interés. Evidentemente ha fracasado. En 30 años la cocaína se encuentra con más pureza, a mejores precios y en mayor cantidad en el mercado norteamericano. Si eso no es fracaso, ¿qué es? Los índices de decomiso de sustancias psicotrópicas en Ecuador también demuestran un crecimiento impresionante. Se ha decuplicado la cantidad de material circulando por Ecuador. No se ha destruido bajo ninguna manera al campesinado cocalero, lo cual también es una estrategia absolutamente estúpida y además de estúpida, inhumana, genocida. Y es una guerra que no va a terminar jamás, porque su objetivo no es la destrucción del narcotráfico ni la ruptura de las redes del narcotráfico, sino el objetivo es disfrazar con una lucha supuestamente moral la ocupación física territorial de los Estados Unidos en la cuenca amazónica. Más allá de separar un río o un puente, existe ese sistema de solidaridad y familiaridad. Y al otro lado tú encuentras a tu tío, a tu tía, a tu hermano, a tu pariente, que cuando empieza a darse una movilidad de un sinnúmero de personas y al no tener una respuesta inmediata, empieza justamente el problema de la estigmatización, pero desde una perspectiva de no tener cómo ayudar a los demás. No tenemos albergues para nuestros niños y llega a población. No, mija, azulito tiene que pintar las barritas. ¿Ya va? Dentro de este mismo cuadrito. Pero ahora sí se ha incrementado más. Mientras más colombianos hayan acá, creo que más discriminación va a haber. En todo, en los colegios, en los trabajos. Siempre hay un recelo con los colombianos. Pero bueno, está en nosotros, en los que podemos dar una buena imagen, sí, y demostrar a todos los ecuatorianos, no solamente a los ecuatorianos, a todo el mundo de que somos gente de bien y que venimos a trabajar, no a hacer una carga, que eso sí lo tenemos muy claro, no hacer una carga, sino aportar, con todos los recursos que hay para la guerra. Si se invirtieran en la sociedad, habría paz. Nada que tenga armas pues va a producir paz, ¿cierto? El Plan Colombia sí ha tenido bastantes efectos en la sociedad colombiana, efectos muy negativos. Si se invirtiera en algo social, en crear más escuelas, generar más empleos, más empresas, ¿cierto? Creo que la situación cambiaría. Sería la mejor forma de contraatacar la subversión. Nosotros en eso estamos muy al margen de lo que pase políticamente con nuestro país. No queremos saber nada de eso. Simplemente lo que anhelamos es que haya paz y algún día podamos regresar a nuestro país. Una unidad latinoamericana en este momento sería terrible para la política norteamericana. Entonces necesitan tener desde adentro elementos que puedan boicotear esa unidad. Lo está haciendo Colombia. El hecho de que entre en las 7 bases colombianas no solo implica militares. Colombia va a ser un búnker para capacitar, para entrenar, para monitorear, para contrainteligencia y de todo un continente que está en un proceso distinto en este momento, en un proceso de cambio. La solución no es de que, porque yo soy la jefa política y tenemos este problema de inseguridad, de violencia, voy a llamarle al coronel. Coronel, ¿sabe qué? Más policías. ¿Qué hago yo incrementando policías? No hacemos nada. Entonces no se trata de abarrotarnos con militares y policías, sino que más bien por parte del, podríamos decir, del gobierno nacional, fuentes de trabajo,
tener buena educación para los chicos, los jóvenes, en las escuelas, en los colegios, tener también buenos centros de salud, que haya una atención de salud de calidad. El diagnóstico que hicieron los Estados Unidos a principios del siglo actual fue un diagnóstico en el cual somos estados fallidos, en particular Ecuador y Bolivia, pero también Perú, Colombia y Venezuela, por supuesto. El escenario es catastrófico, cataclísmico, y eso también motiva e impulsa una presencia mucho más activista de los Estados Unidos en términos de ocupación física del territorio. También existe para los Estados Unidos la preocupación de que aquí se desarrollen dinámicas no controlables por ellos. Eso originalmente se pensaba que iba a tener opciones militares, el despliegue de la guerrilla de las FARC, por ejemplo, en el caso colombiano, que era el más claro. Sin embargo, ha tenido opciones institucionales, la presencia del presidente Chávez, del presidente Correa y del presidente Morales, fundamentalmente. Este proceso de organización de la población civil, de las poblaciones de línea de frontera, que en un inicio fue por el tema de fumigaciones, se fue ampliando por el tema de seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera, hasta que la gente se dio cuenta de que era un tema amplísimo y un tema integral. No solamente eran necesidades locales ni problemas locales, sino problemas nacionales que se estaban dando en toda la línea de frontera. En ese sentido empezaron a reunirse y se empezaron a reunir organizaciones, poderes locales, líderes comunitarios, asociaciones gremiales, etcétera, para conformar un gran núcleo de organizaciones que pueda ir al Estado y que pueda hacer exigibilidad de estos derechos, que pueda hacer incidencia de estos derechos. A la final, una organización muy fuerte conformada en esta dinámica fue la Red Fronteriza de Paz, que hasta ahora sigue incidiendo en el Estado para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de la línea de frontera. Máximo aún que la Constitución ahora garantiza que la línea de frontera sea un espacio de inversión social principalizado por los temas justamente que acabamos de mencionar, que son los problemas más vulnerables que tiene la línea de frontera. Y lo que pienso es también una cosa también, pues que en Colombia creo que se van a poner esas bases militares de los gringos, van a poner en Colombia. Lo que pienso que tal vez se nos puede complicar la cosa aquí nosotros como zona norte de la provincia de Esmeralda. Y es un problema que debemos de irnos preparando y buscando alternativas para afrontar esos problemas que nos avecinan. Nosotros como Red Fronteriza de Paz, lo que tratamos es de buscar otra alternativa, otros medios, de cómo llegar desde el cordón fronterizo, buscando alternativas y unificando también a estos hermanos colombianos. Porque la seguridad la mantenemos somos nosotros. Cuando nos entendemos, cuando nos comprendemos, allí viene la seguridad de los pueblos. A ver si buscamos esa interrelación de los dos pueblos y unirnos para fortalecer nuestra frontera en armonía, en paz, como anteriormente siempre hemos vivido en tranquilidad, en paz. Porque siempre vemos que tanto Colombia y Ecuador somos prácticamente una familia.